Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, del Centro Estatal de las Artes y agradeciendo al licenciado Valentín García Márquez, presentamos para ustedes esto es la conferencia Agustín de Iturbide, el verdadero libertador de México. Esta es una plática en donde vamos a ver aquel perfil desconocido de esta persona que es realmente ignorada por la historia de una manera voluntaria, puesto que definitivamente se opone a muchos planes de sistemas de gobiernos desde el siglo XIX que ha hecho que se mantenga en el olvido. Pero la historia siempre es un sinónimo de verdad. Y aquí lo que estamos intentando es hacer un acto de justicia o el ver el porqué de este olvido intencional que hay por parte del gobierno de lo que se está dando de este personaje. Tengo aquí a René Platini Godínez Castro, que ha sido colaborador de Ecos de la Antigüedad, músico de profesión, músico muy exitoso, concertista, y también con un amplio currículum como historiador, varios años en el programa que ha estado con nosotros en enormes y grandes y gratificantes momentos que he tenido contigo. Y créeme que me da emoción porque creo que desde hace como 5 años, 5 o 6 años que no estabas en una conferencia de las que hemos armado a través de casi 25 años de la producción de Ecos de la Antigüedad. René, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Raúl Rodríguez Lucio. Gracias por considerarme otra vez aquí para el programa Ecos de la Antigüedad. Sí, como tú dices, han sido muchos años los que participé. También ya llevo algunos que, por diferentes razones, sobre todo profesionales, no hemos podido coincidir. Pero en esta ocasión me es muy grato estar otra vez aquí en Ecos de la Antigüedad. Y bien, bueno, pues en este momento estamos en vivo a través de todas las redes de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de México, en la página de Ecos de la Antigüedad de Facebook y de YouTube, y también en otra que se llama Participantes Activos. En cualquiera de estas que nos esté viendo, le vamos a agradecer los comentarios que vayan poniendo mientras hacemos esta plática. Y bien, ¿te parece si iniciamos? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahora sí que para eso estamos aquí, para iniciar y hablar sobre un tema que en lo particular me agrada mucho. Iremos haciendo, mientras vamos tocando diversos temas, ahora sí, déjenme, les doy el menú porque, digamos, hablar de Agustín de Iturbide, nos podríamos tardar una semana y hacer un curso y hacer un taller y horas, y no terminaríamos de hablar de él. Yo he elegido algunas preguntas que ya te he hecho para que estés preparado de lo que te voy a comentar, pero que quiero hacer partícipe a la gente que nos está viendo sobre qué temáticas vamos a tratar. Y bueno, en primer lugar, ¿por qué la historia oficial no le da un reconocimiento como debe de ser? ¿Cuáles fueron los hechos concretos que él hizo para lograr la consumación de la independencia? Y sobre todo, otra temática que vamos a tocar es sobre su carrera militar, su habilidad como estratega, digamos, las hazañas hayan sido del bando que logró durante la guerra de la insurgencia y pues sobre estos talentos y cómo fue su actuación como emperador, qué fue lo que hizo y finalmente la debacle, el exilio y, digamos, ese trágico final que tuvo. De todo esto son, digamos, los macrotemas que iremos tocando uno por uno y que, pues, seguramente nos vamos a llevar un buen rato, pero que creo que con esto medio logramos hacer el objetivo de que la gente que nos escucha se logre dar una idea y quiero que estén conscientes que
sí realmente existe una injusticia y que el saber la historia hay que conocer todo lo que ha pasado, bueno, malo, aunque esté o no esté en sintonía con el acuerdo de los gobiernos. Y bueno, ¿qué te parece? La primera pregunta, vamos, nuestro primer bloque es ¿por qué esta injusticia? Aunque yo quizás en la introducción algo dije de gobiernos y gobiernos que prácticamente desde el siglo XIX se han empeñado en ignorar esta figura como el verdadero libertador de México, porque yo considero que el que logra la consumación de la independencia es el verdadero libertador. Te escucho, René. Sí, es una situación de los tiempos. Es una situación de que Iturbide nace en un país donde de alguna manera vamos en nuestro propio ritmo. Yo no diría que vamos atrasados con respecto a otros tiempos, vamos a nuestro ritmo. Un poquito como en la música, dicen que la música siempre va atrasada, que siempre primero se manifiesta en el arte alguna expresión como la barroca, por ejemplo, y luego se traspola a la música. No, yo diría que igual la música lleva su propia forma de manifestarse. Eso es México. Y México se manifestaba en ese momento con Agustín de Iturbide de una manera que los europeos considerarían, digamos, en otra situación. Ya había pasado en Europa el primer alzamiento contra los reyes en la revolución de Oliverio Cromwell, a finales del 1600, y luego un siglo después se lleva a cabo por fin lo que parecía el colapso de todas las monarquías con la Revolución Francesa, con cortarle la cabeza al rey y todo eso. Y entonces, entre este intervalo de estas dos revoluciones, se da una muy específica que es la independencia de Estados Unidos en 1776, donde, por ejemplo, se le ofrece a Washington la corona y no la quiere, no está en sus planes, eso es una cosa que él sencillamente no manifiesta, ahí hay que ser democráticos de acuerdo a las 13 colonias, como elegían sus representantes, y eligieron al primer presidente. Pero sí se tuvo la idea de que Washington fuera un emperador. Bueno, no él, hay que pero mucha gente. Pero en el contexto, en el momento sí. Que se dio sí, de hecho, esos acontecimientos, o sea, no era algo jalado de los pelos, no, valga todo la lo expresión. contrario. O sea, lo que sonaba jalado de los pelos en ese momento era precisamente la democracia, el republicanismo propiamente dicho. Porque hay que decirlo que también la monarquía es una especie de democracia, pero no es la que conocemos ahorita, claro. Ya que también los reyes son elegibles. Tienen dinastías que duran muchos años, duran muchos siglos, se heredan por lo regular, pero las monarquías pueden ser democráticas. El ejemplo más contundente es la monarquía que existe en el papado, claro, donde un cardenalato eligen democráticamente al nuevo papa, ¿no? Entonces ahí está una monarquía, sí, pero democrática. Pero con una base democrática de elecciones, claro. Así es. Sí. Y la situación por la que las otras monarquías dejan como sustitutos a sus propios hijos es sencillamente para que guarden, según esto, el honor, el escudo de las armas de la familia, y entonces mientras ese apellido funcione, como la casa Winston, la casa de ahorita de Inglaterra, Windsor, la casa de Windsor, la casa Windsor funcione, pues ahí estarán gobernando todavía ellos, ¿no? Lo que estén de bien, digamos, bien portados, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando viene la situación con Iturbide, de alguna manera él está en lo suyo, él está como los demás, bajo la idea de una monarquía, y así es como se instaura. Pero los movimientos revolucionarios que venían encabezados por gente ilustrada, por decirlo como se decían ellos mismos, enciclopédica, filosófica, pues decía que había que ser republicanos. Y máxime cuando en Estados Unidos estaba funcionando la república en ese momento. Entonces, Iturbide no comete ninguna gravedad, no impuso ninguna monarquía, al contrario, era lo normal. Los que, parece mentira, pero los que impusieron la república fue una minoría, sí, muy preparada, muy letrada, Valentín Gómez Farías, por supuesto, ahí estaba Carlos María Bustamante,
en fin, muchos, ¿no? Guadalupe Victor, sí, Y bueno, ya los revolucionarios propiamente como Vicente Guerrero. Pero aquí estamos hablando de los que de alguna manera hablan de esto, ¿no? Fray Servando Teresa de Mier, o sea, los que no quieren monarquía, los que dicen que es la república lo que debe imperar. Y por supuesto, el enviado de Estados Unidos, Joel R. Poinsett, y el enviado de Simón Bolívar, Santa Miguel de Santa María, ¿no? Entonces, ellos son los artífices intelectuales, filosóficos de imponer una república. Al grado de que cuando se la comentan a Antonio López de Santana, él no tiene ni la menor idea de qué es una república. Pero sí se convierte, por el temperamento de Santana, en el adalid, en el brazo militar principal, en ese momento, de Santa María, que está en Veracruz con él, ¿no? Claro. Por órdenes del emperador, él debió haber abandonado, era un enviado colombiano, nacido ahí en Veracruz, pero se había nacionalizado colombiano, y Simón Bolívar lo había acogido y había sido diputado en Colombia, y luego lo envía a México, aprovechando que también era mexicano, pero como representante de Colombia, está en la coronación de Agustín de Iturbide, pero su cometido era derrocar a Iturbide a como diera lugar, incluso está tal vez exagerado decirlo, pero no, con órdenes de matarlo por parte de Simón Bolívar, quien ambicionaba el trono mexicano. Fíjate, nada más, sí. Esto aunado a los intereses de Estados Unidos. Pero hay que ser claro en esto, y a mí no me gusta mucho echarle la culpa a nadie. Yo creo que la situación mexicana se ha dirimido entre mexicanos. Claro. Es decir, es muy sencillo. Si Echavarri, el mariscal principal de Iturbide, que quería casarse incluso con su hija, si Santana, otro de sus generales del ejército imperialista, si el mismo Pedro Celestino Negrete, que primero apoyó a la coronación de Iturbide, si estos principales militares que tienen el mando principal de todo el ejército imperial, no les seduce la idea del republicanismo, a ellos en particular, sencillamente no cae la monarquía y no se instaura nada, porque era una minoría intelectual y una minoría de personas, en términos generales. El resto del pueblo mexicano ni sabía nada de república, ni siquiera de lo que estaba pasando en Estados Unidos, ni los planes de Simón Bolívar, ni nada por el estilo. Claro, se conocen y se acrecentan, hay que decirlo también al pan pan y al vino vino, porque todos estos personajes que mencioné se conocen a través de lo que en ese momento eran los partidos políticos. No existían los partidos políticos, pero esto es lo más cercano a lo que parecía que eran las logias masónicas. Claro, entonces sí, las logias masónicas, ya sea la de York o la escocesa, formaban las facciones, como si dijeran ustedes, los partidos políticos. Entonces, a través de esta hermandad, se conocían y se hacían posibles estas situaciones, de que cómo es posible que los militares de Iturbide, Santana, Echavarri y Negrete, de repente estuvieran del lado de los filósofos como Fray Servando Teresa de Mier y Miguel de Santa María, sencillamente porque pertenecían a la misma logia. Y una de las razones que te imponen esto, de hecho, por ejemplo, Echavarri acababa de entrar, ¿te cuenta? 2 semanas antes de que Iturbide lo mandara a luchar contra Santana, sí. Se acababa de hacer hermano de Santana en ese cometido, y esta fe, este fanatismo también hay que decirlo, los hermana, y se pueden conseguir entonces estos milagros. Pero no solamente en ese momento, sino posteriormente viene la forma de continuación de una guerra, que es la propaganda. Y la propaganda, en este caso, es negativa para Iturbide. Tiene que abolirse la monarquía, el sistema que ellos no quieren, por medio de estar ilegitimando a el principal monarquista de ese momento, que era Agustín de Iturbide, aunque fuera el libertador de México. Creo que está muy claro. Ya nada más para redondear este pequeño tema que estamos tocando, obviamente, mientras sea sistema republicano, Iturbide está borrado, o no puede entrar, pero tuvimos un segundo imperio con Maximiliano. ¿Ocurrió algún cambio, alguna resaltación de la figura de Iturbide? Cuéntanos nada más, si hizo algo Maximiliano por la memoria de este hombre, algún acto de justicia. No sé si llamarle acto de justicia, pero sí hizo algo que era lo lógico en las monarquías. Si estuviéramos, precisamente si en un sistema republicano se nos permitiera, a través de un sistema escolar, pedagógico, natural,
estudiar lo que es el sistema monárquico, todo lo que le estoy platicando le sonaría hasta cierto punto con su propia lógica. Un sistema tiene su propio mecanismo, su propia forma de ser. En el caso de la monarquía, ya habíamos mencionado que es hereditaria. Antes de que Maximiliano y Carlota vinieran a México, ambos sabían que no podían tener hijos. Claro. Por lo tanto, no podían de manera legítima, porque no es lo mismo, por ejemplo, se dice que hubo algunos bastardos de Maximiliano, o sea, hijos ilegítimos. Sí. Incluso se habla de un hijo ilegítimo de Carlota. De Carlota, sí. Aunque parecía que la estéril era Carlota, sí. No tanto Maximiliano. De todas maneras, ellos ya sabían que no podían tener herederos. Y la única forma de consolidar una monarquía, o la mejor, o la número uno, es la herencia. Es heredar. Un heredero legítimo. Es el heredero. O sea, en una monarquía es capital. En cuenta que están ustedes hablando de como ahorita en la República, de la Carta Magna. Claro. Sí, es la ley. Es el artículo primero constitucional, digámoslo así, de una monarquía, por ponerlo de alguna manera. ¿No tienes heredero? Entonces tu reinado durará lo que dures tú y después no te preocupes si se va a dividir tu reino, no se va a dividir, si va a fructificar o no. Por eso de ahí es tan importante, es una cosa de Estado el heredero. Así que Carlota y Maximiliano adoptan a Agustín IV, ¿sí? Que es un sobrino nieto de Agustín de Iturbide, ¿sí? Su bisnieto. ¿Sí? Él tuvo 2 Agustines, sí. Y este es hijo de un Agustín. Su nieto, perdón, es Agustín IV, hijo de María Green y de Agustín, y Agustín III, el hijo menor, el 10º hijo, el que nació póstumamente después de Agustín de Iturbide. Si no mal recuerdo, pero no quisiera meterme ahorita en esas honduras, pero es un nieto de Iturbide, que vendría siendo Agustín IV. Tiene 3 años, va a ser el heredero. El imperio de Maximiliano no alcanza para eso, ¿no? Muy bien, no, pues me queda claro que con este hecho es un reconocimiento indirecto de la legitimidad y de que la sangre de Iturbide era legítima para la continuación del imperio de Maximiliano. Amigos míos, vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos para ver el siguiente bloque que le tenemos a ustedes preparados. Enseguida estamos con ustedes. Amigos, regresamos. Gracias por el café. Aquí estamos muy a gusto aquí con ustedes. Y vamos a nuestro segundo cuestionamiento, que muchos han de decir, bueno, ¿cómo consumó la independencia Iturbide? ¿Qué hizo? ¿A quién venció? ¿Qué ejército reunió? ¿O cómo estuvo? ¿De qué manera, digamos, explicado de manera sencilla, fueron los hechos que llevaron a la consumación y digamos, de algún acto histórico que por ahí, a muchos hablan, ahora sí que me voy a proyectar del famoso abrazo de Acatempan y todo, ¿qué fue lo que realmente hizo que México fuera libre? Ya todos estuvimos en el grito hace unos pocos días, solo se recuerda el inicio de la guerra de independencia, pero desde una perspectiva objetiva y matemática, la consumación es más importante porque ahí fue la realidad. Es cuando México empieza a ser libre y se separa de España. ¿Qué fue lo que hizo exactamente Iturbide? ¿Qué se le ocurrió? ¿O cómo pasó para que esto sucediera así? Lo que se le ocurrió fue algo que fue increíble en su tiempo y sigue siendo increíble hasta la fecha, ¿no? Fue lo que tenía admirados a todos, que en este caso era declarar que había una nueva nación, sencillamente de mexicanos, no importa si eran indígenas, si eran criollos, si eran mulatos, de la casta que fueran, peninsulares, lo que llamaban mestizos, que es una de las 3 garantías de su famoso plan, el de la unión. Entonces, eso fue lo más importante. Esa garantía es la que pudo consumar la independencia. Porque las otras 2, de alguna manera la manejaron otros insurgentes. Porque al final también Iturbide terminó siendo un insurgente. Claro.
que viene siendo la independencia y en este caso la unión, digo, el pegamento que era el que veían todos que era el cristianismo en este caso, ¿no? Exacto, No, sí. no había ni siquiera otros credos por aquí, No, no nada, había, no. nadie creía en ninguna otra cosa. Entonces, Así era, esas sí. dos las usó Hidalgo, pues cuando usó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, pues ahí están los guadalupanos, y del otro Claro. lado también usaban otro estandarte de otra Virgen, pero seguía siendo la misma Madre de Dios, ¿no? Y ambos bandos eran católicos, realistas e insurgentes, y Félix María Ahí Calleja no del había Rey, vuelta de hoja, sí, entonces, sí. y se estaban peleando, ¿no? Era Sí. una auténtica guerra civil. Entonces, Iturbide fue su punto de inflexión y su genialidad fue decir, lo que tengo que hacer es convencerlos a todos de que ahora somos mexicanos, ya no son españoles, ya no son indígenas, ya no somos mestizos, ya no Ni somos criollos, novohispanos. ya no somos novohispanos, ya no somos de ninguna otra casta. Uh -huh. Porque ya ves que existían que los zambos, que los mulatos y un montón de castas, por toda la mezcla de sangres Sí. que aquí se estaban dando, ¿no? Entonces, ese fue el verdadero punto de inflexión. Y eso fue lo que sedujo realmente los oídos de todos. El crear una nación nueva. El que aquí en el continente nuevo hubiera algo completamente nuevo y además con un nombre original. Porque a toda la Nueva España, a toda la Nueva España, la Nueva España en este caso, que son muchos reinos, no hay que olvidar que esto era un conglomerado de reinos. El Claro. reino de México era uno de los más grandes, no el más grande, pero sí muy grande territorialmente, porque abarcaba lo que es la actual capital, México, la Ciudad de México, Sí. lo que es todavía el Estado de México, Uh -huh. todo Guerrero, todo Hidalgo, sur de Michoacán, incluso parte una cosita de nada de Jalisco, y Había nada otro que más. en la Nueva Galicia, Y nada ¿verdad? más. Cuando... Luego, más al norte estaba el reino de la Nueva Galicia. Y luego el nuevo reino de León, de este lado. El Así nuevo es. Santander. Y había otros que no eran reinos, pero eran capitanías, como Claro. Yucatán, etcétera, ¿no? El reino de Tlaxcala, que siempre fue reino, un Sí, reino muy respetado, porque pues, los tlaxcaltecas eran los que habían ayudado a Hernán Cortés claro. y se había respetado su. Déjame decir que los tlaxcaltecas es una cosa muy, muy simbólica a nivel mexicano, porque nunca pudieron ser dominados por los mexicas. Por ejemplo, los encapsularon, pero no pudieron caer. Ahí está la famosa batalla de Jicotenca, que aunque lo Así humillaron, sí. los tlaxcaltecas jamás se doblegaron, nunca rindieron tributo a los mexicas. Jamás. Así Y sí, cuando no, llega no. Hernán Cortés, pues es el principal brazo militar de los que la apoyan. Así que son bien recompensados. El rey tlaxcalteca siempre tuvo un asiento en las diputaciones, en este caso en el Cabildo, aquí en la Ciudad de Claro, México, sí. para dirimir las cosas que el rey de la Nueva España estaba sabiendo. Y esto no era la excepción en los tiempos de Iturbide, estaba también el reino de Nueva Tlaxcala. Entonces, todos estos reinos que abarcaban hasta lo que es Panamá y hasta Así allá sí. arriba de estados de Utah, Wyoming, Sí, sí. Arkansas, Texas, sí, Colorado, sí, todo, sí. Texas, todo eso. Déjenme decirles que los mapas que ustedes alcanzan a ver no son muy claros. Hay una franja que se va desde todo California, pasando por todo el norte de Estados Unidos, por todo el Pacífico, hasta lo que es el sur ahorita de Alaska. Hasta allá llegaban los territorios. Esto es muy claro porque incluso tuvo que firmar un acuerdo de fronteras el zar Alejandro I y el emperador mexicano Agustín I para dirimir esa frontera. Entonces, para que vean hasta dónde llegaba, claro, no es toda la extensión del territorio que ahora conocemos como la parte oeste de Estados Unidos, sino una franja costera, muy menos todavía que lo que es Claro. California. Lo grueso estaba hasta lo que dijimos ahorita. Entonces, este punto de inflexión es la unión de todos. Y lo seduce por medio del plan de Iguala. Es un plan muy seductor porque en pocas palabras está diciendo, ¿saben qué? Llamémonos México. Él es el que escoge el nombre de este país. Llamarle a todo lo que era la Nueva España México. Pudo haberle puesto Michoacán o Tarasco, porque Sí, él sí, era sí. de lo que es Morelia ahora, antes Valladolid. O incluso mejor le hubiera puesto Tlaxcala. Es una tesis, ¿no? Estoy diciendo, a todo el territorio, ya que ellos siempre fueron independientes de los Claro. mexicas y independientes también de alguna manera de los españoles, con su respeto, mutuo respeto siempre, nunca Claro. lo perdieron. Y eso te lo puede contar incluso cualquier tlaxcalteca. Ahorita, de hecho, querían celebrar el encuentro de Hernán Cortés en 1519. Cumplieron Sí, 500 años el año pasado claro, y lo sí. querían celebrar en grande.
pero el gobierno republicano no se los permitió. No, es que... Pero los tlaxcaltecas querían celebrar Sí, claro. el encuentro con Hernán Cortés, Sí, sí, sí. porque para ellos es un enorme triunfo. Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, Sí, y sí. es un pueblo náhuatl. Y es un pueblo, sí, sí. ¿Sí? Igual que Sí, los sí, mexicas. pero la traían en contra de los mexicas, y pues eso se hereda y ha de seguir esa idea en la mente de muchos tlaxcaltecas. Así es, y sigue hasta la fecha. Sin embargo, el poder de convencimiento de Iturbide era tan mayúsculo que él dijo, pongámosle México. Por aquello, y lo justifica con un escudo, él le da también el escudo, no solo crea la bandera mexicana, que son las 3 garantías, verde, blanco y rojo, incluso aunque muchos dicen que la bandera trigarante es la bandera trigarante y del ejército trigarante es la diagonal y está en otro orden los colores, pero él mismo durante el imperio los dispone de manera vertical y con el orden que ahora conocemos, verde, blanco y rojo, y con el escudo del águila devorando una serpiente. Usó esa temática porque es en la lucha del bien contra el mal. Entonces, esa lucha del bien contra el mal es lo que fundamenta el nombre de México. Y no solo hace eso Agustín de Iturbide, sino que además no se lo pone ni en náhuatl ni en castellano, se lo pone en latín. Sí. Por eso lleva una X, México. Sí, sí. Ese es nuestro nombre. Y todos lo aceptan. Lo aceptan mayas, lo aceptan tlaxcaltecas, lo aceptan michoacanos, lo aceptan los del norte, lo aceptan los del centro, los chiapanecos, los de Sudamérica, los de Centroamérica ahora. Todo el mundo lo acepta, de muy buena gana, llamarse México. Por lo tanto, en ese momento, y sobre todo con la independencia, el 27 de septiembre, pasamos a ser mexicanos. Una nueva estirpe, por decirlo de una manera. Claro. No biológica, sino cultural. Una nueva raza. Vuelvo a subrayar, no una raza o un tipo biológico, sino cultural. ¿Qué es lo que seguimos siendo hasta ahorita? Por eso es que en este país sigue habiendo güeros, sigue habiendo morenos, sigue habiendo más prietos, sigue habiendo chaparritos, altos y todos, y muy orgullosos de ser mexicanos. Claro. ¿Sí? Y no importa si algunos recién llegaron, otros ya tienen aquí 500 años viviendo, todos somos orgullosos de ser mexicanos. Eso que ahorita todavía nos lleva a querer estar en el Zócalo, no importando quién esté gobernando, no importando, sino, y que nos hace sentirnos en casa, ahora que no se pudo dar el grito, por ejemplo, por el coronavirus ahí. Eso es lo que usó Iturbide para seducir en ese momento a los habitantes de este hermoso territorio, que en ese entonces era la Nueva España, y que Iturbide, por quítame allá estas pajas, sin que nadie le dijera y sin que lo consensara con nadie, dijo, ahora se va a llamar México, y por lo tanto todos vosotros os llamaréis mexicanos, aunque hayan nacido en la península de España, o aunque seas tlaxcalteca, claro, o aunque seas indígena, eres mexicano. Es más, los indios Sioux del norte de allá querían ser mexicanos. Vinieron aquí a decirle a Iturbide que ellos incluso garantizaban la frontera de por allá, si él les garantizaba a sí mismo su protección contra la exterminación del gobierno norteamericano. Claro. Aquí estuvo un jefe Sioux en la Ciudad de México tratando de hablar con Iturbide. Preferían ser mexicanos. Sí. Entonces esa idea tan seductora es la que usó y está en las 3 garantías. Este plan de Iguala que confeccionaba muy bien una nueva patria, lo pensó muy bien. Esos famosos años donde Iturbide no fue un ente político entre 1817 y 1820, esos años estuvo reflexionando sobre su plan y un plan que le salió de maravilla, ya que con mucha tinta y poca sangre, 3 gotitas de sangre ahí, cayó todo un imperio, el español en este caso en España, en la Nueva España, que equivale a 6 millones de kilómetros cuadrados, que es lo mismo que Napoleón Bonaparte conquistó en Europa. En Europa. Y los mismos territorios los conquista ahora Iturbide, pero por medio también de algo adelantado a su tiempo, que es como si hubiera usado el WhatsApp, el Facebook, pero él, pues a mano, haciendo cartas, miles y miles y miles de cartas, inundó la Nueva España para poder convencer a todos, incluso mandó cartas a Simón Bolívar, al rey de España, a Estados Unidos, a otras partes del mundo con cartas, o sea, usaba como el WhatsApp para que me entiendan, como el Facebook. Es algo totalmente fuera de lo común. Fuera de lo común, fuera de serie. O sea, el haber emprendido una labor de conciliaciones a base de estar escribiendo cartas y mandando, conciliando voluntades y todo, pues es algo que no recuerdo haber visto. Nadie lo ha hecho de esta manera. Y esas fueron sus herramientas, el convencimiento y así, pues es increíble.
logra unir varias voluntades y la gente lo empieza a seguir. Con la conciliación. Con la conciliación. ¿Sí? En vez de dividir, en vez de decir, ustedes son los enemigos y ustedes son los malos y ahora vamos a matarlos y ahora vengan a ver si pueden contra nosotros. En vez de decir eso, los juntó. Les dijo, español, ¿quieres vivir aquí? Pero serás mexicano ahora. Tienes que jurar las 3 garantías. Claro. Tienes que decir que de hoy en adelante eres mexicano. Y vas a respetar la independencia de este país y en este caso el cristianismo, que son las 3 garantías. Y tú indígena también. Y tú mestizo también, y tú de otras castas también. Y a todos los convenció. Prácticamente no hubo quien se lo pusiera. Incluso llega después don Juan O'Donoghue, ya para el 24 de octubre del mismo 821, y pues ve que esto ya está cocido, este arroz ya está cocido, y no le queda otra cosa más que decir, adelante ya. Sí. Hasta él se unió. Y en los tratados de Córdoba, que no es una cosa más que un apéndice del plan de Iguala, las 3 garantías, o sea, no son 2 planes. Los tratados de Córdoba es el apéndice del plan de Iguala. Ahí es donde se da la posibilidad de que, para que este país no se deshaga, porque si no se deshace, claro. si ningún príncipe de España quiere ser el rey de México, tiene que ser entonces un mexicano, a fuerzas. Hay que aclarar aquí un punto antes de terminar esta parte. Lo que estaban esperando los mexicanos desde el inicio de la lucha de independencia, primero era apoyar a Fernando VII, que era prisionero de Napoleón Bonaparte, darle aquí una cabida y era, pero pensaba... Como se soñó en Brasil, con el rey Pedro de Portugal. O sea, era un pensamiento monárquico que era lo que realmente estaban acostumbrados y eso era lo que estaban buscando. Por lo tanto, no hay que tener ninguna sorpresa de que esto primero haya sido un imperio. Ninguna. Y ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior. Solamente los muy ilustrados, por decirlo de alguna manera, los que leían mucho, como Carlos María de Bustamante, como Miguel de Santa María, como Fray Servando Teresa de Mier, como estos intelectuales, eran los que habían leído a los enciclopedistas franceses que propugnaban por una república. Pero eran verdaderamente pocos, incluso en un país analfabeta, un país donde casi nadie leía, donde las proclamas que sacaba el gobierno, alguien las tenía que leer a voz en cuello en la calle para que los demás supieran qué decía un edicto que se pegaba ahí en la calle. Nadie sabía leer, entonces menos iban a estar ilustrados, por de alguna manera, en que había otros sistemas de gobierno y que si era mejor la representatividad por medio de una república y un presidente. Nadie estaba enterado de eso, por lo tanto, esto era lo lógico, que aquí hubiera una monarquía, porque si de algo se acusa a Iturbide, y que es falso, dice que fue un traidor, como si él hubiera alguna vez prometido, déjenme llegar, independizo México y fundo la república. Y pácatelas, que cuando llega a ser libertador, lo primero que hace es fundar una monarquía. Eso es, así nos quieren vender a Iturbide. Como si hubiera sido esa clase de traidor, de que llegó, independizó al país, pero como si alguna vez le hubiera dicho a alguien, nada más déjenme libertad a México e inmediatamente implanto la república. Y llega, liberta a México y el muy mendigo de Iturbide implanta la monarquía. Así no pasó. No. Y por eso se le dice traidor, porque déjame decirte que de ahí viene y de que muchos repiten a veces nada más porque lo han oído, porque lo oyeron en algún lado, dicen, no, pues Iturbide nunca pudo ser el independizador porque él fue un traidor. De hecho, digamos, para cerrar el tema, bueno, de los, esto lo vamos a ver ahorita, él es un realista, digamos, se une al ejército realista y está obedeciendo órdenes. Tú no puedes ser traidor si obedeces órdenes y si no te quieres unir al movimiento de Hidalgo, no puedes ser juzgado de esta manera. Y como estamos calientitos, te sientes bien, ¿no? Sí, no estás perfecto. Nos vamos al tercer cuestionamiento. Sí, como gusto. Esto nos lleva directamente a su carrera militar. Mira, yo he escuchado, o sea, bueno, tengo la impresión de que, aparte de esa habilidad diplomática que mostró en el momento de la consumación de la independencia, era un talento militar. Esto lo reconocía el propio Miguel Hidalgo y Costilla, puesto que lo invita a formar parte del movimiento porque ve en él una persona que le puede ser muy útil. Platícanos de Agustín de Iturbide, el realista, el militar, el que se une, como me imagino que
muchos novohispanos, a los recientes ejércitos que se acaban de crear, las milicias que no existían, se crean, y él se une como varios más, como Ignacio Allende, como Michelena, como varios nombres que conocemos, todos tienen ese origen realista. Así es. Platícanos el Iturbide realista y el que defiende primero, el que está en guerra, y sobre su talento militar y por qué no acepta la invitación de Hidalgo. Sí, cómo no. Solamente voy a ligarlo con la parte de la supuesta tradición, porque efectivamente todos sean realistas. Estamos hablando que Allende era realista, Aldama era realista, García Obeso era realista, Michelena era realista, claro. Todos los grandes insurgentes eran realistas. Hidalgo también, porque era un cura que pertenecía a las arquidiócesis de la Nueva España. ¿Sí? O sea, el sistema, vamos, ahí lo que existiera Nueva España, hay que defender a Nueva España, no hay México, no hay visión retrospectiva que tenemos. O sea, si tú te unes a un ejército, tienes que defender con tu vida lo que es la patria. Esa era la patria. O el curato en este caso. Esa era la patria. Como Morelos e Hidalgo. Y creo que ese sentimiento estaba puesto que en el momento en que Napoleón Bonaparte invade España, está claro que ese sentimiento de que pertenecen a algo, en este caso a la los une a todos. Los une a todos, y es por eso que están, pero muy compungidos por la suerte de Fernando VII y de qué es lo que va a pasar. Ahora sí. Te dejo el toro en suerte perdón por la No, al contrario, yo fui el que lo causó al tratar de irme sobre la línea de la supuesta traición de Iturbide. Y luego hablaré de la otra supuestamente traición, cuando la profesa y que dicen que los traicionó. Tampoco fue así. Ahorita les explico por qué. Pero bueno, efectivamente, él se queda, no hace en ese momento lo que sí hacen Allende y todos ellos, que podríamos, yo no estoy diciendo que sean, que podríamos decir que ellos sí fueron traidores, porque traicionan lo que acaban de jurar, la lealtad de ese ejército, la lealtad de ese curato, ¿verdad? Entonces, pero no nos metamos en Honduras y tratemos aquí de castigar o regañar a los muertos ilustres y menos como nuestros grandes héroes, porque para mí mis respetos sigue siendo Allende y Aldama y todos ellos, y Miguel Hidalgo, por supuesto que sí. Iturbide decide ser fiel porque esa era su forma de ser. Tal vez me voy a meter en más Honduras porque hay contradicciones que yo no las tengo, por supuesto, sino que vienen también de otros libros de historia en contra de Iturbide, donde dicen que, por ejemplo, una persona infiel con su mujer. Eso tampoco está comprobado. Él era muy fiel. Era muy fiel en todos los sentidos. Entonces, por esa razón, su lealtad es la de, me meto otra vez en más Honduras, la de esos cristianos atípicos ya para entonces, donde parecía que iban a las cruzadas, a pelear por su Dios, por su rey y por su dama. Ese era Iturbide. Así estaba. Sí. Así estaba ilustrado él, y él pertenecía a esa ideología, si ustedes quieren, soñadora o idealizada, pero él pertenecía a eso. Y eso es una de las partes que lo hace quedarse con el ejército realista, la lealtad, que la tiene muy bien infundada. La segunda es que no le gustaban los métodos de Hidalgo. Eran parientes. Venían del mismo fundador de la Valladolid, la actual Morelia, de Villaseñor, Juan de Villaseñor. Ambos descendían por línea materna, o sea que era sangre indiscutible, que compartían ellos. Incluso algunos dicen que físicamente compartían algunas cosas como el color de los ojos, ¿sí? Y algunas facciones más. Iturbide era mayor Hidalgo era mayor que Iturbide, pero Hidalgo era una persona que sí visitaba a sus parientes, los Iturbide, es decir, comía con ellos y todo, eran cercanos, o sea, porque hay mucha gente que incluso niega que Hidalgo conocía a Iturbide. No, eran parientes, si ustedes quieren, lejanos en cuanto a la cuestión consanguínea, que se iban saliendo cada vez alejando más, digamos que no eran primos hermanos, eso no, claro. Pero por otro lado, sí se frecuentaban. Así es de que ningún desconocido era Iturbide para Hidalgo cuando va a tomar Morelia, y para que, digamos, tener más ayuda, el cura Hidalgo le ofrece la banda de teniente capitán, la que Iturbide rechaza.
Y las rechaza, según palabras de Iturbide, pero que, digamos, no son incoherentes con todo lo que fue diciendo, porque no le gustaban los métodos de Hidalgo. Y ahora, ¿por qué digo que esto es coherente? Porque el plan de las tres garantías que habíamos hablado, ese que habla de conciliación, abona a todo lo que Iturbide había hecho antes. O sea, no se va con Morelos tampoco después, nuevamente lo vuelvo a decir, dice, estoy a favor, creo que se requiere la independencia de México. Palabras que suenan a traición, porque de hecho se las estaba diciendo a Philly Sola, allá en el Monte del Cóporo, después de haber perdido una batalla, no bajo sus órdenes. Decía, es que esto nos estamos matando entre nosotros, entonces lo mejor sería así tener un país en paz, sobre todo ahora que vemos que allá en España está la PEPA, que así le decían a la Constitución de Cádiz, que es una constitución que se consideraba antirreligiosa en ese momento. Hay que ser muy claros en esto, ¿sí? La forma por la que México también se quiere independizar, y no solamente es Hidalgo, y no solamente Asturias, sino casi todos, es porque decían eso, que en España ya estaban demasiado liberales, demasiado ilustrados, demasiado con las ideas de la enciclopedia francesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué iba a pasar lo mismo que en Francia? Se iba a imponer tal vez una época de terror, como la de Robespierre. O sea, ya lo habían visto en la década de 1790, en el siglo XVIII, y ahora estamos en los años 15, 16, 17 del siglo XIX, ya sabían lo que pasaba, o según esto, es como decir, mira, como luego decimos aquí, es que si nos hacemos de este partido nos va a pasar de esto y nos va, de alguna manera, es lo mismo que ellos pensaban. Decían que si se instauraba bien esa constitución liberal, entonces aquí iba a ser al rato pues una masacre, igual que la del terror. Por eso es que quieren independizarse de España. Tanto eso es lo que después proponga gente como Morelos, que nunca dejó de ser muy católico, o sea, siempre acérrimamente católico, con todo y que traicionaba sus votos y eso, no por eso era, digamos, un apóstata de la fe. Y Iturbide igual. Entonces, por lo tanto, se mete bien de lleno a combatir a los insurgentes, combate primeramente el primer enfrentamiento que tiene con Hidalgo, lo tiene en Monte de las Cruces, vence Hidalgo por contingente de 80,000 contra 4,000. O sea, es una cosa así, hagan en cuenta lo mismo que Stalingrado, cuando Stalin mandaba a sus hordas de hombres y hombres, sí estaban mejor organizados los nazis, digamos que podían haber avanzado mejor toda su artillería, todo estaba perfecto, con los nazis estaba perfecto. Incluso también eran millones, pero no tanto como los que Stalin tenía. Eso, no hay táctica militar ninguna que pueda vencer. Para contrarrestar una situación de este tipo. Es lo mismo. Entonces aquí, 80,000 contra 4,000. Era seguro que Hidalgo iba a tomar la capital de México. Por lo que se reprime esa tomada es porque Hidalgo piensa en lo de la Lóndiga y Granaditas. Pero no solamente en eso, ahí se quedan las teorías. No, es que él sabía que aunque se hubiera quedado en la capital de México, en cuanto regresara Félix María Calleja del Rey y se reagruparan los demás ejércitos, los iban a sacar de ahí con una masacre. Iban a morir todos. Sí. O sea, todos. Es lo que Hidalgo, eso es lo que hace que del monte de después él se vaya. Dice, ¿puedo tomar la capital? Puedo. ¿Verdad? ¿Va a pasar lo mismo que en la Lóndiga en Guanajuato? Lo hago. ¿Puedo ganar después cuando me vengan a sitiar? No, porque yo no tengo gente preparada. Exactamente. ¿Sí? Yo no tengo un ejército preparado. Apenas había unos 300 hombres militarmente como Allende. Como Allende. Entre 80,000 personas, ¿no? Entonces esa batalla sí la pierden. Y el general a cargo de ese momento es el general Trujillo, que está a punto de ser arrollado por los hombres de Hidalgo. Y en el primer acto heroico que se recuerda, obviamente del lado realista de Iturbide, es que va con su caballo a rescatar tirado del suelo a su mero jefe, el jefe que perdió esa batalla, lo sienta en ancas del caballo y ya se regresa a la capital, ¿no? Salva al jefe. Aunque pierden la batalla, salva a la cabeza. Eso le hace que suba a capitán. Entonces ahí viene su primer gran logro, que aunque es en una batalla que él no está comandando, salva al mero, arriesgándose a que en ese momento le pasara una bala y hay que dar Iturbide y Trujillo y todos. Y no supiéramos nada más de Iturbide más que eso, ¿eh? Pero bueno, le sale muy bien el ir a rescatar al jefe y por eso sube. Más adelante empieza a vencer a muchos jefes insurgentes muy connotados, como la Fragua, como los Rayón y Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros, y finalmente en la última batalla en las Lomas de Santa María, la campaña más que parece de veras de cuentos, de película, es la de las Lomas de Santa María. Morelos va a tomar
la capital de donde él nació, la actual Morelia, que es entonces Valladolid. Algunos historiadores hablan de 6,000 hombres, otros hablan de 20,000 hombres. El número que haya sido, de todas maneras, superaba por mucho A las a tropas de las tropas de Iturbide. Iturbide. Entonces, él decide atacar con unos cuantos hombres a caballo, montando a otros en ancas de sus caballos, e internarse en el campamento de Morelos hasta donde estaba el cuartel general de Morelos, con el afán de atraparlo, Sí. si era posible matarlo, y si no, con lo menos capturarlo. Llega hasta ahí confundiendo a todos los hombres de Morelos. Sí. No puede distinguir a quién es Morelos, porque Morelos no tiene el típico, Sí, la gorrita, ¿cómo se llama? El paliacate. El paliacate. El paliacate, está vestido como cualquier otro. No logra saber, no lo conoce personalmente, no logra saber quién es sí. Morelos, y sale otra vez con 300 hombres, entre miles, que se están disparando y los deja peleándose entre ellos. ¿Sí? Entonces, después de eso, Morelos había mandado, se están peleando ya los mismos insurgentes, matándose entre ellos, porque no saben que son ellos mismos. Los metió en confusión total. Porque Iturbide los parte a la mitad, así, temerariamente. O sea, también ahí pudo haber muerto, o sea, una bala perdida ahí cualquiera o bien apuntada, y muere Agustín Iturbide. Se regresa, y otro contingente que había también mandado llamar Morelos para ayuda, los mismos insurgentes los confunden con ejércitos realistas y los empiezan a atacar. Entonces lo último que hace Iturbide es ya nada más volverlos a atacar ahora sí por la espalda. Sí. Los vence a todos, con todos acaba, estaba Morelos con todo su ejército en pleno. Morelos tiene que salir huyendo literalmente. Y es que por Morelos era otro talento militar, ¿sí? O sea, una persona que, ¿sí? Que de veras, o sea que esta batalla es increíble, ¿eh? Sí, es increíble esta batalla, tío. Está de película, si la logramos ver algún día en un film, sería una cosa así. ¿Cómo hizo eso de meterse en medio? Los deja peleando, se pelean entre ellos y luego ya va y los acaba. Los aniquiló al ejército de Morelos. Y Morelos tuvo que seguir literalmente huyendo en el bosque, jamás se pudo recuperar. Un año después ya estaba muerto. ¿Sí? Un año después, esto fue en diciembre de 1814, para diciembre de 1815, nunca pudo recuperar ese ejército. Y esa fue la debacle de Morelos. Entonces son cosas que, por ejemplo, tampoco se le perdonan a Iturbide, según esto, por haber acabado con Morelos, ¿no? Sí, realmente estamos hablando como de revanchas, más no de algún análisis frío normal, sino él estaba en lo suyo, él estaba en su fidelidad, que era la fidelidad, digamos, real de esos momentos, y no hay nada reprobable. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir a una pausa, ya iba a decir musical, así como lo hacíamos en Ecos de la Antigüedad. Como lo hacíamos en Ecos de la Antigüedad. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes enseguida para ver ya la actuación de Iturbide como emperador y luego su final. Entonces, ahorita venimos, no se vayan. Estamos aquí otra vez con ustedes. Iturbide, emperador. Finalmente, después de haber hecho esta hazaña, por, pues no sé, algún camino que se dio, llegó a ser el primer emperador, pero no me interesa, ya lo explicaste un poco cómo fue, quizás lo de la profesa y por qué lo eligieron, sino más bien su actuación como emperador y por qué duró tan poquito, o sea, ¿qué pasó? Vamos. Para empezar, es algo fantástico. El tema de Iturbide a mí me empezó a llamar la atención justo por esto. Dije, ¿cómo un mexicano no llegó a ser rey? Y cuando me puse a estudiar todo lo que significa ser rey, todavía más me asombra. Porque aquí es algo que también por desconocimiento del sistema monárquico, no alcanzamos a saber que para ser rey no basta ser nombrado nada más, como en el caso de Eduardo VIII, el duque de Windsor, el que incluso que este último botón no se abrochara. Sí, el hermano del padre de la actual reina. Exactamente, sí. Él no llegó a ser coronado, por ejemplo. Sí. Para ser rey verdadero hay que estar ungido. Hay que estar ungido, exacto. O sea, cosas que se nos van, ¿no?
Por ejemplo, Sí, cuando dicen que el Congreso desconoció a Iturbide como emperador y que además la elección había sido ilegítima, bueno, se las doy por buenas si quieren, porque ese es el sistema republicano. Pero en el sistema monárquico no puede dejar de ser rey. No. De hecho, aunque abdique, el rey sigue siendo rey, Claro. porque está ungido aquí y aquí. Sí. Para que sea desungido, tienen que hacerle procesos como el que le hicieron precisamente a Hidalgo y a Morelos, que les raspan, donde les pusieron los santos óleos, ¿verdad? Para que dejen de ser curas, y entonces se los entreguen al brazo secular para que puedan ser ejecutados, porque como sacerdotes no podían ser ejecutados. Claro. La iglesia tuvo que degradar primero a Hidalgo y a Morelos para que el poder civil ya pudiera matar, porque estaba prohibido matar gente eclesiástica, gente de la iglesia. O sea, también se usa el ungimiento en los sacerdotes como en los reyes. Nada más en ellos, son los únicos los que se echan, sin nada más. Ni siquiera, o sea, puede haber muchos príncipes y duques y marqueses y todo lo que tú quieras, pero si no estás ungido, no eres rey. Por ejemplo, en el caso del rey, el rey consorte de Inglaterra, por decirlo, no es rey consorte, pero que es el príncipe Felipe, pues obviamente no está ungido. Claro. Y lo mismo pasó con el esposo de la reina Victoria. La única ungida era Victoria. Claro. Como ahorita la única ungida es Isabel II. Entonces, en el caso de Iturbide, es el único mexicano ungido para nuestras creencias, e incluso para no nuestra sapiencia o nuestra forma de llegar a ser creyentes, no, sino para lo que sabemos que significa ser, digamos, con conocimiento. Un rey se necesita estar ungido. Tan lo sabía eso que por eso el duque de Windsor sí fue rey de facto, pero no como un verdadero rey, ¿no? Porque no se logró su coronación. De ahí que, por ejemplo, durante la época de Juana de Arco, pues había un rey, pero ¿qué crees? Que no estaba ungido. Carlos VII. Sí. La doncella de Orleans lo que logra es que Carlos VII sea ungido. Mientras tanto, Francia, aunque tenía un rey, parecía que el único rey era el de Inglaterra, precisamente, desde los tiempos de Enrique. No se la tomaban muy en serio. Exacto, y entonces por eso tenían al país dividido en una guerra civil, que Juana de Orleans fue la que tuvo que independizar a Francia, pero la independencia la logra ¿por medio de qué? Por ungir a Carlos VII. Y ya era el rey. Aquí también, aquí lo maravilloso es que Iturbide sí se alcanza a ungir. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en el trono de México no se lleva sentado un servidor de Maquiavelo, ni de Hobbes, Thomas Hobbes, el de Leviatán, los republicanos, ¿no? Ni de los enciclopedistas franceses, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, ninguno de ellos, sino que Agustín I era, por sobre todo, seguidor de Jesucristo. Vamos, para decírselo de otra manera, amigos. A Iturbide, si tenemos que comprenderlo, está más cercano a un Carlomagno, a todos estos reyes de la antigüedad, que alguien que ustedes quieran ver como algo moderno. En el ungimiento empieza un linaje. Saúl fue nombrado primer rey de Israel, hubo un problema, bueno, llega un segundo rey de Israel, David, pues es ungido también por el profeta Samuel, que ungió a los dos. O sea, no era una cosa de broma. No es una cosa de broma. Ni Samuel era digamos, una persona del linaje, ni David, ¿no? Era, simple y sencillamente son ungidos, y en ese momento ya es en serio. Entonces, sí, Agustín de Iturbide es ungido, pues es un serio? emperador totalmente en serio. ¿Es en serio? Ya no hay más vuelta. Por eso, Maximiliano, como no podía tener hijos, recurre precisamente a la legitimidad de Iturbide como emperador y de la sangre que tenía y que tiene actualmente. Sí, porque la casa de Iturbide existe. Sí, por supuesto, está Fernando, se llama Fernando, es un joven que vive, que tiene el apellido Gotzen Iturbide, y que son legítimamente reconocidos por monarquías como el papado, ¿no? Por ejemplo. Cuando los Iturbide van a ver al Papa, los reciben como lo que son, como monarcas no gobernantes de México. Esa es la realidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el Imperio Iturbide? Que ya les dije, está más ligado a un Carlomagno que a lo que es los tiempos modernos. Por lo tanto, se pretende que su reinado fue efímero, que fue una comedia, que fue un chiste de México, y que por lo tanto, ¿para qué lo estudiamos?
¿Y para qué? Eso no existe. Lo legítimo es, según nuestro sistema republicano marca, lo de los presidentes, ir a votar, ir a elegir, y esos son nuestros legítimos. Sí, en el sistema en el que estamos ahorita sí, pero en el sistema paralelo, y que además es otro sistema de gobierno, la Casa de Iturbide sigue siendo legítima hasta la actualidad. Por lo tanto, no es efímero Agustín de Iturbide. Yo tenía por aquí, si tomamos en cuenta desde cuándo Iturbide fue el gran hombre, no fue nada efímero, porque entonces todos los gobiernos municipales serían efímeros, que duran 3 años. Claro. Iturbide tuvo poder real 4 años, desde que precisamente el virrey de Apodaca lo manda a llamar. ¿Por qué no manda a llamar a cualquier otro? ¿Por qué no? A quien sea, un nombre que ahorita no tengamos ahorita en mente, pero que el virrey considerara con capacidades suficientes para llevar a cabo, ¿no? ¿Por qué me manda a llamar a Iturbide? Esa es una pregunta que deben hacerse ustedes y nosotros. ¿Por qué Iturbide? Por ser un hombre capaz, el más capaz en ese momento. Y no estaba ni siquiera en México. Lo tienen que mandar llamar hasta allá, hasta sus tierras, hasta sus ranchos que tenía allá cerca de Marabatío, en Michoacán, y se tiene que venir a hacerle caso a Apodaca. Entonces, es el hombre más importante desde ese momento. Estamos hablando de noviembre de 1820. Hasta cuando él muere, cuando lo matan, sí. O sea, cuando deja de desaparecer, cuando desaparece físicamente, hasta ahí está su poder, porque por eso lo matan, por el inmenso poder que él tiene en México sobre los mexicanos. Entonces, un hombre poderoso durante 4 años, casi 4 años, y ¿cómo fue el mandamás? Pues casi 3 años. Si tomamos en cuenta, no voy a tomar en cuenta el 24 de febrero, que es cuando proclama el plan, claro. Sino voy a tomar en cuenta cuando en julio, el 10 de julio, entra a Puebla y es la primera vez que gritan ¡Viva Agustín I! Y es cuando lo recibe el arzobispo en Puebla y cuando le preparan los famosos chiles en nogada. Sí. Entonces, ya es el hombre más poderoso de todo México, en julio. Por eso es que cuando llega un Don Nujú, ya no tiene nada que hacer, más que rendirse ante el hombre verdaderamente fuerte de México. Ante los hechos consumados. Entonces, y ahí no es emperador, pero es de facto un emperador. Es de facto el hombre que manda. Tiene una regencia donde es el presidente, claro, está mandando, ¿no? Después lo coronan. Y sí, después abdica. Entonces, su verdadero poder yo lo marco desde ese julio de 1821 hasta que abdica en marzo de 1823. Entonces, eso da casi 2 años. ¿Qué fue lo que motivó la abdicación? ¿Qué ocurrió? La deslealtad. Si tú eres emperador y rey de un pueblo, tus súbditos se llaman mexicanos ahora. Los súbditos mexicanos, volvemos a los puntos que me habías dicho, están jurando, de hecho juraron el plan de Iguala, el 24 de febrero. Y una vez hecha la independencia, vuelven a jurar y firman un acta de independencia bajo esas garantías. Y luego viene el emperador y vuelven a jurar los mismos, y ahí está Guerrero, y ahí está todos, jurando lealtad. ¿Sí? Mexicanos son nuevos súbditos de un nuevo rey. ¿Y qué resulta? Que no tiene la lealtad de sus súbditos. Un trono, amigos míos, un trono el que sea, no se mantiene por el poder del rey, se mantiene por el poder de sus súbditos. Es decir, porque tú quieres ese rey. ¿No? Porque el rey no es un mandamás. Pero ¿qué fue lo que no les gustó? ¿En dónde estuvo la discordia? ¿Qué hecho provocó que hubiera esa ruptura de Iturbide con sus súbditos? No hay ninguna ruptura realmente, sino es una simple envidia. Una rebelión. Bueno, sí, obviamente, o sea, tú quieres que lleguen a los hechos concretos. Exacto, pero lo que pasa aquí es que esos súbditos que debieron y que juraron lealtad a todo el nuevo país que se llama México y a un nuevo rey y mexicano, antes de que juraran lealtad, antes de que ellos pasaran a besar un crucifijo y a decir que por todo eso juraban, ellos ya traían sus ideas, las ideas de la Ilustración. Claro, sí. Para ellos no son traidores. Por eso es que siempre señalan como traidor a Iturbide. Claro. Por eso mencioné hace rato, como si Iturbide alguna vez dicho, por favor apóyenme, déjenme llegar, libertar a México, ya que los liberte, les prometo la forma de gobierno. Pero bueno, a ver. Entonces, estas personas, ¿sí? Estamos hablando de que estas personas son los nuevos diputados, son las personas letradas, son las personas que pueden leer, son los representantes de las diferentes partes. Hay un congreso. Hay un congreso. Un congreso cuya única labor es un congreso constituyente.
Su única labor era fincar bajo las bases del Plan de Iguala y su apéndice, los tratados de Córdoba, claro. fincar una constitución, porque hay que decirlo de alguna manera. Iturbide, estamos en 1821, 1822, es un hombre de su tiempo. Y los tiempos de ese momento marcaban que si había una monarquía, esta tenía que ser parlamentaria y constitucional. No la monarquía absoluta. Absoluta, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, esa no. Iturbide era un rey parecido a Carlomagno. Claro. Pero él sabía que no podía ser un rey tipo Carlomagno. Él sabía que si tenía que ser rey, lo tenía que ser de la manera en que marcaban los nuevos tiempos. Eso estaba viéndose en Europa después de la Revolución Francesa, donde los nuevos príncipes, para mantenerse, ya se había visto con la carta magna de Inglaterra, ¿no? Desde Oliverio Cromwell. Para mantener una monarquía firme ahora necesitabas los 3 estados en Francia, la Cámara de los Lores, la Cámara Baja y Alta en Inglaterra. Eso se tenía que ver para construir una monarquía. Las cortes en España. Entonces, hay un Congreso Constituyente, y este Congreso Constituyente, en vez de dedicarse a hacer una constitución, la que primero tenía que ser el país, claro, se dedicaron a gobernar. Se dedicaron a gobernar. Es decir, al no hacer la constitución, entonces, ¿qué estaban haciendo? Promulgando leyes y reinando de facto. Ellos sí estaban reinando de facto. Entonces se opusieron a todas las iniciativas de Agustín de Iturbide, a todo lo que tenía que ser con gobernar y dejar una constitución. ¿Para qué? Para empezar a recargar los impuestos, para empezar a llevar una infraestructura de este nuevo imperio que era enorme en territorio. Era enorme. O sea, ojalá hubiéramos sido una pequeña provincia y hubiéramos podido, creo. Pero al ser casi del tamaño de China y de la Rusia de aquel entonces, esto tenía que tener una constitución rápida para poder los engranajes de un gobierno administrativo funcionar bien. Y voy al punto que hace rato estaba diciendo, es que un rey no es el que manda, y menos en un régimen, es una garante, es un garante de que el gobierno funcione. Es un depositario de la soberanía, nada más. Eso era Iturbide. Eso fue lo que pasó. Y mucha gente piensa que Iturbide debió entonces no haber abdicado y haberse puesto como un tirano a mandar. Entonces ahorita sí estaría condenado por los tiempos. Ahorita yo no estaría orgulloso incluso de hablar de Iturbide, porque se hubiera vuelto un tirano. Al haber, sí, por supuesto que hubiera podido acabar con el Congreso y acabar con Santa Ana y con los Santamarías y con los Poinsett y con todos los traidores de México y los espías del extranjero. Por supuesto que sí. En eso estaba Europa. Lo que hace Iturbide es una cosa maravillosa. Dice, si yo liberto a ellos con la garantía número 1, que es unión, ¿por qué los voy a separar ahora por medio de la discordia? Mejor me voy, igual que hizo Porfirio Díaz. Si yo acabo de gobernar un país con 30 años, y aunque sea de la peor manera, si tú quieres, con el garrote, los mantuve en paz, ¿por qué ahora voy a ser yo la manzana de la discordia? Mejor me voy. Eso es lo mismo que hizo, ¿sí? Y es lo mismo que había hecho Napoleón Bonaparte en 1814. Sí. Ok, no hay ningún problema. Si el problema soy yo, me voy. El problema de Napoleón es que regresó. Claro, sí. Y eso creían, y por eso lo mataron, el Congreso, que a eso regresaba, según ellos, que a eso regresaba Iturbide. Aunque Iturbide jamás dio muestras de que a eso regresaba. Pero yo nada más me quiero abocar a lo siguiente, ya para terminar el capítulo de la monarquía. La monarquía es una cosa que en México sigue existiendo, aunque no sea la gobernante y aunque no sea el sistema que sí que sea el que sea el administrativo de este país, sino por la unción de Iturbide, la casa de Iturbide no se puede acabar. Si regresa a gobernar o no, eso no es un asunto que estemos tratando aquí, claro, ni que sea el tema de este programa. ¿Sí? Lo que quiero decirles es que de ninguna manera es efímero, y que ya en el siguiente bloque nos meteremos a las trascendencias que tuvo precisamente la muerte de Iturbide. Muy bien. Hacemos nuestra última pausa musical. Nos queda pausa musical. Me siento que estoy en la radio, ¿no? O sea, ustedes métanle música por ahí. Sí. Regresamos ahorita con usted ya para la recta final, lo que es su muerte, cómo ocurrió y esos detalles. No se vayan, aquí estamos con ustedes de vuelta. Estamos ya en la última parte de esta conferencia. Iturbide, el verdadero libertador de México, yo diría, puesto que
dio de facto la independencia. Así es que no se, este país es libre por Iturbide, no por Hidalgo. Hidalgo inició de acuerdo, pero el que consumó es el que realmente cuenta. En fin, vamos a la parte final. Háblanos un poco del exilio de Iturbide, luego su regreso, por qué regresa y el trágico final, qué es lo que ocurre. Sí, cómo no, claro que sí. Hablábamos hace rato del Congreso, un Congreso que debió haber hecho su tarea y no la hizo. Iturbide quita primero el Congreso tratando de poner ahora sí una junta instituyente. No, el plan de Casamata que redacta precisamente Miguel de Santa María, y otros de la logia masónica al que él pertenecía, en donde está Santana, y a la que se unen después Echavarri y todos ellos, hacen que Iturbide reponga el Congreso, y después, por lo que Iturbide se va y abdica, es porque si él había hecho la independencia con el factor unión, lo que decíamos, la parte roja de la bandera mexicana, ese era su punto de inflexión con lo que convenció a todos, el quedarse justamente atacaba ese principio de unión. El quedarse era, me divido mi propio plan. Entonces decide abdicar, nadie le obliga a abdicar, no es como la parte de, le decía yo hace rato a Raúl, fuera de cámaras, que a Napoleón lo obligaron a abdicar, definitivamente le llevaron el papel y la pluma, fírmele ahí o usted no va a tener ningún privilegio ya de ninguno, ¿no? Y tuvo que firmar. En el caso de Agustín de Iturbide, no firmó ninguna abdicación porque alguien se la haya impuesto. Él fue, por voluntad propia, alguien que dijo, aquí está mi abdicación y, y por favor, arréglense. Nunca dijo que se acabara el imperio, ¿sí? Por cierto, Sí. eso no lo dijo. Y como rey ungido, pues no podía tampoco quitarse él solito los santos óleos, ¿no? Y quitarse la unción. Y para el mismo motivo de no tener pretexto de aquí, dice, me voy. También él decide irse. Nadie lo exilia, tampoco nadie lo ordena, salga del país. Iturbide gozaba de completa fama. Así que se embarca y se va a Europa. Desafortunadamente para él, en Europa lo ven pues como quien peleó contra la corona española, y la corona española pues era muy fuerte en ese entonces, y prácticamente nadie lo quiere recibir, por lo mismo, porque se metería en problemas con el gobierno español, claro, con el gobierno de las majestades de España directamente. Así que lo reciben muy colateralmente, siempre se encuentra hostigado. Él empleó toda su fortuna personal durante la independencia. No tiene fortuna ya personal para ese entonces. ¿Por qué? Porque por atender los asuntos del Estado, sí desatendió los asuntos de sus haciendas, de sus ranchos, por decirlo de otra manera, y ya no le producen nada a él personalmente. Entonces, el gobierno le quiere dar una cuota que nunca le mandan. De pilón, Lucas Alemán y otros del gobierno en ese momento le ponen al padre Marquena como espía y está diciendo todos sus movimientos. Iturbide regresa a México, según él, por el plan de la Triple Alianza de reconquistar México, lo cual es cierto, porque después por eso viene la incursión de Barradas. Claro, pelea Tomás Mejía y el mismo Santana. En efecto. Que lo logran expulsar. Exacto. Pero lo que estoy diciéndoles ahorita es que el plan de la Triple Alianza se ve que sí era cierto en Barradas, en 1828. Claro. O sea, 4 años después de lo que se está diciendo. O sea, sí se cumple el plan de la Triple Alianza. Pero realmente, seamos sinceros, cualquiera de ustedes, o tú, Raúl, o yo, la mayoría de las veces regresamos a un país que es nuestro, pues porque es nuestro. Porque no te hallas en otro país. Claro. A veces incluso por muy bien que te acojan. Exacto, Entonces, yo creo que la principal razón de Iturbide buscaba un gran pretexto, que ahí vienen los de la Triple Alianza, y vengo a ofrecer lo que pueda yo. Primero, lo que venía a ofrecer eso, el informe de viva voz, de decir, yo lo vi, yo platiqué con tales y cuales personas y vienen a invadirnos. Esto es un hecho, no van a aceptar la independencia de México y vienen a invadirnos, para que España vuelva a recuperar la Nueva España y que esto se deje de llamar México y que vuelva a ser la Nueva España. Entonces Iturbide regresa a proteger su obra, obra libertaria. Exacto. Eso es lo que regresa Iturbide a proteger. ¿Sí? Pero seamos sinceros, es un gran pretexto para alguien que desea, como cualquiera de nosotros, regresar a su tierra.
¿Quién no quiere regresar a su tierra? Porque a veces me preguntan, ¿y por qué regresó a Iturbide? Yo creo que no le hacía falta ningún pretexto para regresar. Regreso porque es mi tierra, oye. Ya le Claro, extraño, ya sí, quiero sí. unos tacos, ya quiero Sí, sí, sí. unos chiles en nogada. Sí, Solamente sí, aquí sí. me los preparan. O sea, no me puedes impedir regresar a mi tierra. Pero Claro, siempre sí, preguntan sí. eso, ¿por qué regresó? Y entonces dicen, sus contrarios, regresó porque quería volver a ser como Napoleón, a implantar otra monarquía, y como si fuera un extranjero. Sí, Napoleón sí era un extranjero. Era sí, sí. fue monarca de los franceses, de alguna Sí, pues manera, él era un pero italiano, era ¿no? italiano. Era un italiano, sí, Y sí. además se sentía muy orgulloso de sus raíces Sí, sí, sí. italianas. ¿Sí? Incluso era de esos que hablaba mal de los franceses. De Córcega, sí. Nunca aprendió a hablar bien Ujú, francés. sí, Y sin embargo, así lo aceptaron. Y Iturbide sí era, imagínate, desde el fundador Villaseñor de Valladolid, de la actual Morelia. O sea, claro, sí, tenía sí, sus raíces en México en ese momento de 300 años. claro. Es mexicano de cepa, ¿no? Ujú, Aunque también era vasco por el lado del padre, pero no luego su padre, sino su abuelo. Su sí, padre ya era mexicano. Su abuelo era vasco. Bien, entonces, primero que nada, regresa porque es México. Creo que sí, eso, tú, yo, cualquiera regresamos porque es nuestro México. Pero además tenía estas informaciones. Él no quería regresar a ser emperador ni nada, pero yo siempre lo digo, y si de todas maneras México quería que volviera a ser emperador, ¿cuál hubiera sido el problema? Si Santana regresó 11 veces, sí, y Juárez 2, y sí, Porfirio 30 ininterrumpidos. sí, 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 no, no. O sea, y además eso era lo normal, suponiendo que en caso de que sí, ¿cuál era el problema? Pero entonces viene la tragedia, que el Congreso, este Congreso, lleno de gente que le había jurado lealtad y que ahora sencillamente no lo querían ni siquiera ver por aquí, a su libertador. Ya no hablen de su emperador, a su Sí, a su libertador, libertador. al que le estaba dando nombre como mexicanos, Sí, 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 su sí. bandera y su escudo. Es algo increíble. Bueno, pues este Congreso, queridos amigos, hace lo inverosímil. No hay un estudio en todo el planeta Tierra histórico, así vayan ustedes a los tiempos bíblicos o modernos, donde un Congreso haya promulgado una ley para ser ejecutada solamente a un hombre. ¿Sí? La ley Sí, de que cualquiera pudiera darle muerte si veían que Iturbide pisaba tierra mexicana, sin juicio, porque lo declaraban enemigo del Estado. Esto es jurídicamente no tiene fundamento, o sea, sí, sí, sí. no se sostiene, no se puede sostener bajo ninguna premisa, ¿no? A un Rómulo y Remo, cuando mata Rómulo a Remo, Sí, lo mata bajo una ley que no es que era para él, pero que no se atreve a decir que era para él. Dice que es para todos y pinta sí, una raya, ¿te acuerdas? Ahí sí, en sí, el sí. Monte Palatino, ¿sí? Así es. Pinta una raya y dice que quien salga de esa raya, quien cruce esa raya, lo mata. Resulta que el primero que cruza la raya, por desobedecer a Rómulo, es Sí, Remo, su exacto. hermano. Y entonces lo mata. Pero esa ley es así. Era para Sí. él, pero nunca dice, ahorita declaramos que si Remo cruza esa raya, lo matamos. No dijo, cualquiera, ¿eh? Cualquier- O sea, una ley para todos, Ujú. como son las leyes. Claro, sí. En este caso, Remo la cruz y lo mata. Aquí también Sí, se sí, hubieran sí. dicho, no sé, que hubieran dicho de todas sería absurdo, dijeran, ya, a partir de hoy cualquier persona, sea de donde sea, incluso que sea mexicana, que ahorita entra a México, mátenlo. Todos son enemigos del Estado. Solamente los que estamos aquí adentro podemos vivir aquí adentro. Si alguien entra, así sea también mexicano, pero salió por coacciones fue a Colombia o fue a Estados Unidos y regresa, mátenlo, cualquiera. Una ley, es absurda la ley, ¿no? Sí, sí, Pero entonces, sí. bueno, y resulta que el primero que llegue es Iturbide, pues ya lo agarraron, ¿no? No, no, esta ley no era así. Esta ley es un decreto que decía que Iturbide debía ser que cualquiera le podía dar muerte porque era un proscripto y era declarado enemigo del Estado. Así de que esto es lo más absurdo que pudo haber pasado, es la ley más barbárica que jamás se haya emitido, algo muy parecido a lo del juicio de Maximiliano también, ¿no? Exacto, sí, Sí, sí. también que también siempre por eso se estudia y se estudia y se estudia todo lo que pasó ahí. Aquí, esto también ya ha sido Sí, sí. motivo de examen para alumnos de la jurisprudencia, y por supuesto que no resiste, era lo más absurdo del mundo. Pero bueno, regresa Iturbide de Europa, después de haber vivido primero en Liorna, Italia, después de tratar de cruzar, no puede cruzar las tierras, entonces se embarca, finalmente llega a Londres, ahí se encuentra con José de San Martín, por cierto, Sí.
y se entera de todo esto de la Triple Alianza. Fue en Londres donde se enteró. Deja a sus hijos ahí estudiando. Curiosamente se acoge en Londres, les voy a decir por qué, porque los reyes españoles de España eran católicos y en Italia eran católicos. Entonces, esto hacía que tuvieran, digamos, una especie de lealtad los italianos a los españoles y que no quisieran a Iturbide. Al irse a un país anglicano, o sea, que estaba separado del papado, de la iglesia de Roma, eso hace que Iturbide pueda respirar. Eso hace que, de alguna manera, él siendo católico, lo respeten más en Inglaterra que en los países católicos. Qué absurdo es, pero así es esta situación, ¿no? Ahí es donde deja estudiando a sus hijos en colegios en Inglaterra y se regresa con su esposa, que viene encinta, del último, al que le van a poner también Agustín. Ya una vez que muera Iturbide nace su hijo y le van a poner también Agustín. Desembarca ahí en Soto la Marina, en Padilla, Tamaulipas. Dicen que por su forma de montar lo reconocen, por algo decían el dragón de fierro. No había mejor jinete que él, solamente Félix María Calleja del Rey y él eran los mejores jinetes de toda la Nueva España, a ser reconocido por todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces dicen que por su forma de montar, porque él venía cubierto con una capa, con levita negra, no venía de militar ni nada, y que por su forma de subir al caballo, dijeron, ese es Iturbide. De todas maneras ya sabían que por ahí podía llegar. Sí, sí, sí. Entonces, unas personas que ya lo conocían, que habían estado en el ejército trigarante, lo identifican. Entonces, Felipe de la Garza lo detiene. Felipe de la Garza había sido una persona que había sido ayudada por Iturbide, pero nuevamente, milagros de la masonería, está al servicio también de esta causa. Claro, sí. Si Felipe hubiera sido un poquito honesto, nada más un poquito honesto, le hubiera dicho, Agustín, embárcate otra vez. Hay una ley de proscripción. Sí, sí, sí. No puedes, te estoy advirtiendo, incluso puede estar apuntando, o te embarcas o te detengo. Y la ley dice, pues no la conocía, Iturbide no sabía que la habían, claro. que todo un congreso mexicano de diputados había promulgado una ley para matarle. Nunca lo supo. Bueno, lo supo hasta después, sí, a un día de morir. Entonces, Felipe de la Garza debió haberle dicho eso. Porque sí, obviamente el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirlo, pero mínimo por un poquito de sentido humano, decir, no la conoces, pero ¿sabes qué? Yo te advierto, y sobre todo porque te conozco. Claro, sí. Pero lejos de hacer eso, que era lo mínimo que se esperaba de alguien que había sido ayudado por Iturbide, él le entrega a sus hombres al mando y le hace pensar a Iturbide que está de su lado y que le da mucho gusto que esté ahí. Entonces, más adelante, cuando ya se interna, se aleja de la playa, del bergatín que lo llevaba, nada más le dice, ahora dése preso. Y Iturbide todo se acaba, ¿y ahora qué pasó? Ah, pues hay una ley que cualquiera puede darle muerte si usted pisa el terreno. Nadie me informó, ya le estoy informando y dése preso. Lo apresó, lo llevan a prisión, y le dicen que tienen que fusilar. Es de que 7 días después de que había llegado, ¿cuánto tiempo pasa del momento en que lo apresan a la ejecución? 7 días, una 7 días. No sé exactamente por qué pasaron tantos tiempos, hay muchas especulaciones. Lo único que te puedo decir es que hay un mini congreso de 5 personas. Sí. Gutiérrez de Lara, Bernardo de Lara, Felipe de la Garza y otros 3, que son los que están discutiendo si lo matan o no lo matan. ¿Sí? Ah, ok. Especulando, se puede decir que a lo mejor esperaban que a lo mejor alguien desde México les dijera, sí, mátenlo ya rápido o no mátenlo. ¿Quién era presidente en ese momento? ¿Quién estaba en el poder? Estaba el triunvirato de Miguel Domínguez, el corregidor, esposo de la corregidora, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Y Guadalupe Victoria, perdón. Guadalupe. Que se queda después como presidente. O sea, no había una figura. No, sí, el primer triunvirato antes de la elección de Guadalupe Victoria. Una vacilada de gobierno. Sí. Entonces, pero cualquiera de ellos pudo haber dicho algo así, pero nunca llega nada de México. Nunca llega nada. O sea, ni sí ni no. Esa es la única especulación. Entonces, después, ellos mismos deciden que lo único que tienen que hacer es cumplir la ley. Ajá.
Pero se organiza de tal manera que la otra especulación es, si lo matamos, no nos vayan a matar de repente a nosotros. Aquí todos conocen Iturbide. A pesar de que estaban en un pueblo perdido Claro, de Dios, sí. allá en Tamaulipas, Sí. ¿sí? O sea, casi a despoblado, había habitantes, pocos, pero había. Sí. ¿Y qué crees? Conocían a Iturbide, aunque sea de nombre. Sí, claro. Y al ver que se estaban moviendo muchas cosas, la gente de ahí decía, ¿qué pasa, no? Aquí nunca pasa nada. Y ahora hay mucho movimiento de tropa y toda la cosa. Entonces, por ejemplo, en el lugar donde tenían encerrado a Agustín, se formó un cuadro militar lleno de soldados. Sí. Tanto para que saliera Iturbide como para que evitar que alguien lo rescatara. La gente como que lo acompañaba como el polaco Carlos Benewski, pues en ese momento está en la expectativa, no dicen, pues, ¿qué está pasando? Sí. Y no cree que puedan hacerle nada a Iturbide. Y resulta que de repente le anuncian a Iturbide un día antes de morir, mañana muere, a las 6 de la tarde, 19 de julio de 1824. Y ahí es cuando todo está vuelto patas para arriba, todo está de cabeza. Iturbide no sabe, escribe sus últimas palabras diciendo pues que se va a cometer en su persona una infamia, que no entiende por qué lo quieren matar. Realmente no ve cuál es su delito, y menos Claro. siendo el libertador de México, Sí. ¿no? Y regresando a tu tierra, o sea, ¿cuál es su delito? Es incomprensible. Y lo sería para ti o para mí si estuviéramos en su posición. Total, que se va casi todo el día 19 de julio de ese 1824, y Iturbide tiene un reloj, y él avisa a las 6 de la tarde que ya es hora de que lo maten. Le dice al guardia, ya es hora. Entonces, cuando lo sacan, va escoltado, y cuando Carlos Benewski se da cuenta de que lo van a matar, empieza a gritar que no lo maten. Y dice, no, mátenme a mí, mi vida a cambio de la de él. Y Iturbide dice, ese que está hablando es mi amigo Carlos Benewski. Pobre siento dejarlo, es muy bueno amigo. Entonces, con los gritos de Benewski, muchos de ahí se empiezan a dar cuenta a quién van a matar. Incluso la tropa Sí. no sabe No exactamente qué está saben ni. pasando. Sí. Pero cuando se dan cuenta, entonces el primer pelotón, bueno, me estoy adelantando un poco, llega a Iturbide al paredón y le dicen, tiene que vendarse los ojos. Bueno, es que la más, déjeme echar una última mirada, ¿no? Mira, por última vez, lo poco que pudo ver de México, aquellas tierras de Tamaulipas, y ya que le vendan los ojos, dice, debe usted voltearse. O sea, lo quieren matar como un traidor. Entonces, Iturbide dice, no pueden ustedes matarme por la espalda, como un traidor. Yo no soy traidor. No puedo dejarle esa mancha a mis hijos. Sí. No, vaya usted y dígale a Felipe de la Garza que no estoy dispuesto a voltearlo, que no se me mancille sobre todo el nombre de mis hijos de esa manera. Felipe de la Garza se encuentra a cierta distancia, oculto detrás de unos arbustos, para en caso de que no lo quieran matar, él mismo matarlo. Pero accede a esa petición. Gracias, qué bueno que accedió, a que no lo volteen. Entonces, viene el acto de contrición, se acerca el padre Gutiérrez de Lara, para que él se confiese como cristiano, ya que ya lo van a matar. Está hincado, está rezando, está besando el crucifijo y se levanta para que lo maten. Entonces, el primer pelotón no quiere disparar. Se resiste un soldado, por aquí tengo su nombre, ahorita a ver si lo encuentro el nombre de este soldado, porque me gustaría mucho podérselos decir. Y ese soldado pues es sacado de ahí del batallón, y por supuesto es posible que después lo fusilan, ya que alguien que desacata una orden así, lo fusilan, ¿no? Entonces eso pasó. Empieza una verdadera novela ahí, una tragedia, en donde no pueden tirar. Bueno, pues este pelotón no quiere tirar. Todos, a su vez, ya no quieren tirar. Tiene que ser reemplazado por otro pelotón. Sí. Va a ser reemplazado por otro pelotón,
y cuando están otra vez, ya sabes, marcando las órdenes para disparar, se dispara por el nerviosismo del pelotón, un disparo al aire. Sí. Así, se le disparó el arcabuz que traía ahí. Sí. Otra vez el jefe en ese momento se llama Giordano, no me acuerdo qué, pero se llama Giordano. Con el sable le empieza a pegar y lo corre. Lo corre de ahí, de ese momento. Sí. Y entonces ya los que quedan, se les da una última orden, que si no matan a Iturbide en ese momento, todos ellos van a morir. Van a morir. Entonces tienen que tirar. Con tan mal torpeza que 2 de los tiros dan en la cabeza de Iturbide y otro en el pecho. Sí. 7 tiros, sí. De 7 dan 3. Dan 3. Pero 2 en la cabeza y 1 en el pecho. En ese momento Iturbide está rezando todavía. Sí. Está rezando, no alcanza a terminar unas oraciones. Está con los ojos vendados, está de frente al pelotón y cae. Y nadie se atreve a tocar su cuerpo. Dicen que se queda ahí mucho tiempo, más de 1 hora, sin que nadie se atreva a tocarlo. Cuando finalmente se atreven a tocarlo, acceden los jefes a que se repartan cosas de su ropa, sus botas, entonces como reliquias, que los soldados van tomando. La única reliquia que nos queda en ese momento es una faja que él llevaba, llena de su sangre, y con unas cartas, sus infaltables cartas. Esas cartas y esa faja se conservan hasta la fecha, como están manchadas de sangre. Ahí muere aproximadamente a las 6:30 más o menos de la tarde, del 19 de julio de 1824, Agustín de Iturbide. Esa es su trágica muerte. La noticia de su muerte, pues acuérdense que no había ni telégrafo en ese momento, tarda 2 días en llegar a la capital. En ese momento se empiezan a hacer levantamientos por todos lados. Hay personas fieles como Anastasio Bustamante que luego se levantan desde Jalisco. Hay mucha gente que se levanta porque no pueden creer que hayan matado a Iturbide. Mucha gente no lo creyó en ese momento, es un poquito como lo de Elvis Presley, como lo de Pedro Infante. No, hay gente que juró toda su vida que Iturbide no lo habían matado, que estaba por ahí. Como sucede con todos los personajes. Claro, exacto, Maximiliano, pues lo mismo. Zapata también. Con todos estos grandes personajes, pues lo mismo ocurrió con Iturbide. Muy bien. No sé si me permitan ya ustedes, amigos, ya por último, esto ya es muy cortita, pero me gustaría terminar con una poesía de Trinidad Sánchez Santos, que es un luchador tlaxcalteca, un luchador social, periodista de la época de Porfirio Díaz, un periodista muy respetado, muy culto, opositor al régimen de Díaz, pero es que siempre se respetó, siempre también fue muy respetuoso de Díaz, con todo y que señalaba como buen periodista todos los errores de Díaz. Por eso es un gran luchador social y es tlaxcalteca. Adelante. Él vivió entre 1859 y murió en 1912. Amigos, con todo respeto, de Trinidad Sánchez Santos, este poema se llama Iturbide. Y con esto agradezco a Raúl Rodríguez Lucio me haya permitido estar una vez más en este programa Ecos de la Antigüedad, que siempre he considerado mi casa. Muy contento. Es una conferencia de la Secretaría de Cultural del Estado de Querétaro y Valentín García Márquez, pero también Ecos de la Antigüedad presente aquí, por supuesto. Gracias. Entonces, con permiso de ustedes. Libre hiciste a mi patria, y la rodilla hincó su trono y admiró tu gloria, y luego, para pasmo de la historia, te arrojó de su seno a extraña orilla. Y quiso y pudo más, que vio sencilla esa ofrenda, si grande, transitoria, y cual digno homenaje a tu memoria, tu sangre toda derramó en Padilla. Y quiso y pudo más, sobre tu fosa, puso de un odio abominable, el nido y el insulto procaz grabó en tu losa. Feliz que de esta raza has merecido la corona más grande y más gloriosa, el destierro, la muerte y el olvido. Muy bien. Gracias, amigos. Gracias. Amigos míos, pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes una vez más
a la Secretaría Cultural de Gobierno del Estado de Querétaro, al Consejo Estatal de las Artes, que preside el licenciado Valentín García Márquez, por esta oportunidad que nos brinda. Obviamente, Ecos de la Antigüedad está detrás de todo esto. Gracias, René Platini. Gracias, Raúl, y no se Una olviden vez que más precisamente aquí. somos mexicanos por Agustín de Iturbide. Él nos dio el Así nombre es. de Y por mexicanos. supuesto, un personaje tratado muy, muy injustamente por la historia oficial de México. Amigos, espero vernos pronto. No sé, ya por ahí surgen rumores que vamos a poder hacer actos presenciales. A ver. Vamos a ver, Hay otros porque ya rumores que dicen que al llevamos varios contrario, que meses. nos van a regresar al semáforo rojo. Sí, Pero bueno, son pero rumores, ¿no? vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias a ustedes y ahora sí que nos vemos en una próxima oportunidad.